Muchísimas gracias a todos los que se están incorporando con nosotros. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la región donde nos acompañen. Mi nombre es Rosario Costas. Muñiz, eh, demos un segundo, por favor. Sí, como estaba diciendo, buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de la región donde nos acompañen. Mi nombre es Rosario Costa Muñiz y en esta significativa conmemoración del Día Internacional de la Psiconcología les extendemos una cálida bienvenida a este panel de expertos. Nos honra contar con la presencia de un distinguido grupo de profesionales cuyo conocimiento y amplia trayectoria enriquecerán nuestra comprensión de los avances y programas destacados en el ámbito de la psiconcología en Iberoamérica. Esta iniciativa es posible gracias al auspicio de la Red FIPOL de Formación e Investigación Psicosocial Oncológica para Latinoamérica, España y los Estados Unidos y el Grupo de Interés Especial de la Sociedad Internacional de Psiconcología de Latinoamérica y España y el apoyo de las instituciones Sociedad Internacional de Psiconcología, el Instituto Nacional de Cancerología de México, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la Fundación para la Educación Pública y la Formación en Cáncer, City of Hope, la Sociedad Peruana de Psiconcología y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, lo que subraya una sólida colaboración y un firme compromiso internacional con el progreso de la psiconcología. A lo largo de esta sesión tendremos el privilegio de presenciar presentaciones de gran valor en el campo de la psiconcología que abordarán tanto las necesidades y los programas dirigidos a grupos demográficos específicos como adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores y cuidadores de pacientes, como temas especializados de marcada relevancia. Entre estos se incluyen innovadores programas de adiestramiento para el control del tabaquismo, la dimensión de la espiritualidad en el cuidado psiconcológico y una intervención psicoterapéutica centrada en el sentido para pacientes que enfrentan cáncer avanzado. Las ponencias que se ofrecerán resaltarán programas clínicos de investigación y formación que se encuentran en activo desarrollo e implementación en diversos países iberoamericanos, incluyendo España, México, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina y los Estados Unidos. Nuestro objetivo primordial es ofrecer una perspectiva integral del dinámico panorama actual de la psiconcología en las tres áreas fundamentales de práctica clínica, investigación rigurosa y la capacitación especializada. El eje temático de este panel es avances en psiconcología en Iberoamérica y nos sentimos profundamente honrados de contar con un grupo de líderes en el campo para su exploración. Para dar inicio a esta enriquecedora presentación, tengo el privilegio de presentar al profesor Robin Campos Lobo, quien es psicólogo clínico, psicólogo y especialista en cuidados paliativos con más de 23 años de experiencia en el abordaje integral del cáncer. Actualmente se desempeña como director de la maestría en psiconcología de la Universidad de Santa Paula y como psicólogo de uno de los principales hospitales públicos especializados en cáncer en San José, Costa Rica, donde ha liderado iniciativas claves en las áreas de psiconcología y atención paliativa. Es miembro activo de diversas asociaciones nacionales e internacionales en psicología, oncología y cuidados paliativos, y ha sido reconocido por su liderato y compromiso con la humanización de la atención en salud. El profesor Campos Lobos nos presentará un programa de apoyo integral diseñado específicamente para pacientes, adolescentes y adultos jóvenes. Profesor Campos, le cedo la palabra. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias, Rosario, por la presentación. Permítame, por favor, para compartir pantalla. Me escuchan y me ven bien, me imagino. Muchas gracias. Bueno, nuevamente un honor realmente por la oportunidad, FIPOL. Me alegra mucho ver amigos, colegas, conocidos de Iberoamérica en esta mañana tarde el día de hoy. El tema que les traigo a continuación es psiconcología para adolescentes con cáncer en Costa Rica, avances, retos y caminos por recorrer en conmemoración del Día Internacional de la Psiconcología. Tal vez como para ubicarnos geográficamente, de una forma muy puntual, Costa Rica está ubicado en Centroamérica, entre Nicaragua y Panamá. Nuestro sistema de salud público se inauguró en 1942 y actualmente cubre más del 95% del territorio nacional. Algo que es importante recalcar en este punto es que fue hasta 1989 que la política institucional de atención integral al adolescente fue creada únicamente para esta población adolescente. Y aquí voy a recalcar tal vez que a diferencia de muchos países, nuestro sistema de salud público
comienza a atender a adolescentes a partir de los 13 años en los hospitales de adultos. Es decir, los hospitales de niños eh, envían a sus pacientes después de los 12 años. A los 13 años los recibimos en nuestros hospitales de adultos. Esta política que se creó en 1989 era exclusivo para adolescentes y no especifica y no habla absolutamente nada de lo que tiene que ver con el adolescente con enfermedad hemato-oncológica. Tal vez, y también para ubicarlos en acontecimientos importantes que marcaron el antes y el después de mi país en términos en materia de cáncer. En Costa Rica, para el año 1996 ocurre una gran tragedia de sobreirradiación de pacientes en uno de los principales hospitales de Costa Rica, en donde más de 115 personas fueron afectadas, muchos de ellos adolescentes y niños murieron. Fue a partir de ahí que organismos internacionales como la Comisión de Energía Atómica, em, entre otros, crearon y sugirieron que debería existir cambios en la atención del paciente con cáncer y se crean en el año 2010 los departamentos de hemato-oncología. Esto beneficia la atención psicosocial al paciente con cáncer porque eh, fue contemplado y fue indicado de que debería existir una atención más reforzada dirigida a esta población. Para este año, del 2010, también se crea una fundación, una ONG aquí en Costa Rica exclusiva para adolescentes con cáncer. Se llama Proyecto Daniel. Proyecto Daniel fue un adolescente que falleció a causa de un osteosarcoma. Sus padres, doña Ligia Bobadilla, don Bernardo Arce, con ese sufrimiento y esta gran pérdida de su hijo, transforman y consideran que no deben de quedarse solo con este dolor, sino dicen, hagamos una ONG para hacer el cambio, para hacer diferencia, para ofrecer a los adolescentes con cáncer algo que ellos de su experiencia con su hijo vieron que no existía prácticamente en Costa Rica. Entonces fue a partir de ese año que comenzaron a recaudar fondos y comienzan a inyectar dinero en la parte de infraestructura, voluntariado, educación a los principales hospitales y centros nivel 3 del país. El Proyecto Daniel no se queda ahí. 10 años después de su fundación, en plena pandemia, en el 2020, busca al presidente de la República y busca al ministro de Salud. Y gracias a esta articulación, crean el Plan Institucional para la Atención Integral del Adolescente con Cáncer en hospitales nacionales, que esto es como una versión mejorada de lo que se hizo en 1989. Y esto es 100% para esta población con cáncer. Mi gran pregunta, después de todo lo que se ha estado haciendo, después de la creación de los departamentos, después de la gran ayuda que Proyecto Daniel inyecta a los adolescentes y a los programas de atención para esta población es, ¿está el sistema de salud público de Costa Rica preparado para ofrecer atención psicológica integral, accesible y especializada a los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, tanto en términos de derivación, conocimiento, derechos, planificación institucional y formación de personal profesional? Para esto hice una encuesta con ayuda de Proyecto Daniel, utilizando la base de datos de ellos en el 2020. Le hicimos una encuesta a 100 pacientes del grupo de personas que ellos tienen inscritos, que son personas de todo el país. Em, Quedó reflejado, evidenciado un montón de necesidades que existen. De entre las preguntas que se le hizo a ellos fue, ¿usted considera importante recibir apoyo psicológico a lo largo del proceso de la enfermedad? Un 93% indicó que sí. Y si a usted se le brinda la oportunidad de apoyo psicológico, ¿usted tomaría esta consulta? Un 96% dijo que sí. Llama la atención porque la mayoría de estos pacientes no habían sido valorados, más del 50% habían sido valorados por psicología para esos momentos y ya habían pasado muchos de ellos todo el proceso de tratamientos. Entre los comentarios de esta encuesta que se les ofreció a este grupo de adolescentes con cáncer, encontramos estos comentarios. Creo que es importante para nosotros los pacientes poder recibir atención psicológica para poder sobrellevar esta situación tan difícil de una manera mentalmente sana. Y otro comentario, realmente en este proceso es muy importante la parte psicológica, ya que uno está muy afectado, muy mal emocionalmente. Esto nos afirma lo que ya todos sabemos y lo que siempre leemos en los artículos, que las necesidades son biopsicosocioespirituales. ¿Qué tipo de estrategias se puede implementar a nivel caja para fortalecer el apoyo
del adolescente con cáncer. Entonces, en ese momento lo que yo hice fue dirigirme a la Coordinación Nacional de Psicología a nivel Sistema de Salud Público y la respuesta fue algo fría, honestamente, y nunca la olvidaré, porque lo que ellos indicaron es, bueno, si ellos ocupan ayuda, que les pida a sus médicos tratantes una referencia y ya se les envía. Y los médicos tienen que, o los profesionales en salud tienen que referirlos. Llama la atención porque muchos de estos muchachos y muchachas jóvenes en la encuesta que le hicimos ni siquiera sabía que tenían esa posibilidad de solicitar ayuda psicológica. Algo que hace como aproximadamente 2 años venimos construyendo y me siento muy orgulloso de esto gracias al Plan de Atención Integral al Adolescente que existe a nivel institución. Es una construcción de un curso virtual que habla sobre la atención integral al adolescente con cáncer. Llevamos 2 años tratando en la parte logística para que esto se dé, que aproximadamente estamos esperando que sea a mediados de este año. Algo que me llama mucho la atención es la burocracia versus cuando uno hace las cosas diferente, digamos, cuando se hace a través del sistema de esta parte, existe un montón de barreras, de trámites, de cartas, de preguntas, hay que preguntarle a todo el mundo para poder construir algo así. El objetivo de este curso virtual que estamos trabajando es mejorar la atención de los adolescentes con cáncer, está dirigido a médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo de los principales hospitales de Costa Rica. Inicialmente lo vamos a hacer nada más con profesionales del tercer nivel. Como plan piloto, la idea es traslapar esto a un segundo y a un primer nivel en otros tiempos, en otros momentos. El curso busca ayudar al personal a comprender mejor sus necesidades, comunicarse con empatía y trabajar en equipo para brindar una atención más humana, cercana y adaptada a su etapa de vida. Pero sí, definitivamente, gracias al plan de atención integral al adolescente que estamos haciendo esto. Otro equipo con el que estamos trabajando hombro a hombro es el equipo del Ministerio de Educación Pública, específicamente el de Pedagogía Hospitalaria, que contribuya a que estas personas que están pasando por este proceso de la enfermedad no dejen el colegio, se les trata de educar a sus docentes, a sus compañeros de clases y también esto enlazado con el programa de Educando con el Corazón, que también tiene Proyecto Daniel, donde se desplaza a los diferentes puntos del país para ofrecer este tipo de educación y como fruto y como resultado hemos orgullosamente visto que estos jóvenes terminan la escuela, terminan el colegio, la universidad, em, y sobre todo con una clase, con unos profesores más sensibilizados, comprendiendo cuáles son las necesidades y la importancia del apoyo psicosocial a esta población. Los psicólogos que atendemos a personas con cáncer ofrecemos efectivamente charlas también a nivel nacional, pero nuevamente recalco aquí que Proyecto Daniel ya la batuta de esto, esta fundación, esta ONG a nivel país, en donde ellos todos los años ofrecen charlas desde expertos profesionales en la materia a diferentes grupos poblacionales. Aquí vemos en esta ocasión. Vemos a una sexóloga, a una médico de ginecología, a una encargada del programa de atención al adolescente y este servidor dando una conferencia. Y otro de las actividades que Proyecto Daniel hace y que deja un gran impacto en esta población son los campamentos anuales, 3 días totalmente en una montaña aquí en la área metropolitana, en donde estos jóvenes se conocen, son 60 aproximadamente personas que comparten, que se dan cuenta de que no están solos, que por ese fin de semana sus padres no están y son adolescentes, que tenemos que recordar que al final son personas adolescentes que están pasando por un proceso hemato-oncológico, pero no es que todo gira alrededor de su enfermedad. Entonces, esos como 3 días de fiesta, de actividades, sensibilización, psicología, eh, entre otros. Algo que también tengo que mencionar que Proyecto Daniel realiza, entre otro montón de actividades que ha dirigido a la población adolescente, son espacios para que los papás y cuidadores de estos jóvenes con cáncer puedan conocerse, puedan hacer catarsis, puedan compartir, darse tips.
También ayudan y existe desde el año pasado algo que se llama espacios para las familias, entre otro montón de actividades. Voy rápido porque sé que el tiempo ya se me fue. Actividades como conectando sonrisas, cenas de gala para recaudar dinero, fiestas de Navidad, fiestas de cumpleaños, hacer sueños realidad, entre otros, son muchas de las actividades que se hacen desde esta ONG en el país, entre los retos de la atención psicológica que tenemos en el país y que, bueno, nos falta mucho camino por recorrer, es el tema de que los jóvenes que no tienen cánceres, según este artículo de noviembre del 2023, sufren y padecen y tienen un montón de retos, ¿verdad? Dice Costa Rica es un mal país para ser joven porque no hay trabajo. Imagínense en esto, si le sumamos a una situación de sobreviviente, una persona que tenga una, un componente, digamos, de esta parte. Este artículo lo que menciona es que algunos efectos de tratamientos oncológicos pueden generar discapacidades que dificultan la inserción laboral y desafortunadamente, por la discapacidad física y psicosocial causada por el cáncer y sus tratamientos, genera hasta 1,5 años posterior al diagnóstico. Solo dos terceras partes de los pacientes con el antecedente de cáncer regresan a trabajar. Entonces, yo creo que es uno de los grandes retos. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? ¿Verdad? Que una de sus barreras también es el tema laboral. Luego, para nadie es un secreto, las secuelas emocionales, el miedo a que el cáncer regrese. Existen múltiples artículos que hablan cómo estas personas tienen secuelas, por ejemplo, con problemas de ajuste social, trastornos de depresión, cansancio, fatiga, tendencias suicidas, depresión, preocupaciones, miedo a que el cáncer regrese, miedo a que si pueden o no pueden tener un hijo o una hija, miedo a que vengan otras malignidades. Y definitivamente dentro de las metas que visualizamos, dentro de los que estamos trabajando con esta población, es que tarde o temprano podamos contar con páginas web donde los jóvenes puedan acceder, puedan informarse, puedan conocerse entre ellos, alianzas con fundaciones como las que tenemos con el proyecto Daniel, creo que son súper importantes y de verdad que me quito el sombrero y agradezco al proyecto Daniel por lo que hacen trabajar más con el tamizaje. Hace algunos años conocí a la colega Diana Guzmán y, bueno, a Marvin Delgado, Lemty Anderson, que ellos tienen un programa de adolescentes increíble allá en MD Anderson, donde incluyen oncofertilidad, genética, sobrevivencia, apoyo psicosocial. A mí son de esos programas que uno dice, desearía que en algún momento los podamos tener en Costa Rica entre otros programas que uno tiene como modelos a seguir. Como conclusión, los adolescentes con cáncer enfrentan importantes barreras para acceder a una atención psicológica integral, oportuna y especializada dentro del sistema de salud público de este país. La falta de referencia por parte del equipo médico, el desconocimiento de sus derechos y la ausencia de un plan estratégico institucional limitan seriamente su bienestar emocional, social y laboral. A pesar de que el apoyo psicológico es valorado por esta población, como lo demuestran los datos presentados, aún no se forma parte estructural de su proceso oncológico a nivel país y se debe incluir la voz del adolescente con cáncer en las políticas públicas. Es necesario diseñar un plan nacional desde la psiconcología que priorice la atención en esta población con rutas claras y derivación. También es fundamental capacitar, esta parte es súper importante y en eso estamos trabajando, al personal de salud administrativo en comunicación, empatía y necesidades psicosociales de esta etapa, así como incorporar al componente emocional en rehabilitación y recepción laboral para garantizar no solo la supervivencia, sino también la calidad de vida. Porque sobrevivir no es suficiente, debemos trabajar juntos para que cada joven con cáncer tenga acceso a una atención digna, humana y transformadora. Esto es lo que les traje el día de hoy. Muchas gracias y disculpen por los minutos que me pasé. Muchísimas gracias al profesor Campos por su excelente presentación, la disfrutamos muchísimo. Le vamos a agradecer a la audiencia que por favor mantenga sus preguntas para el final y vamos a proceder con la siguiente ponente, eh, quien es para mí un honor presentar a nuestra siguiente exponente, la doctora Tanis Tapé. La doctora Tapé es una figura destacada en el ámbito de la psiconcología, desempeñándose como secretaria de la Organización Fundación para la Educación Pública y Formación en Cáncer, FEFOC, y el Hospital Terraza. Es presidenta de la Sociedad Española de Psiconcología y docente en diversas universidades españolas.
A continuación, la doctora Estapé compartirá su valiosa perspectiva sobre las necesidades, conocimientos y actitudes en los pacientes mayores en el contexto oncológico. Le cedo la palabra, doctora Estapé. Ahora, perdón, es que no podía sacar el tema. Bueno, en primer lugar, el honor es mío de ser presentada por la doctora Rosario Costas, que tiene esta voluntad, persistencia y objetivos tan claros de hacer crecer esta comunidad maravillosa, hispana, iberoamericana, de los hispanohablantes respecto al tema de la psicología, que hoy en día creo que el nivel es muy alto y que debemos seguir por este camino, por la cultura que nos une. Yo voy al otro extremo del doctor Robit Campos, que me ha gustado mucho su presentación, pero voy a otra franja que es la de los mayores ante el cáncer. Primero, me gusta presentar mi organización, que se fundó en el año 96 para formar, informar, dar soporte psicológico, investigación en temas relacionados con el cáncer, tanto a nivel individual como en grupos de soporte, para pacientes familiares y para la población en general. Y resalto lo de la población en general porque una de las cosas que hacemos es mucha educación pública, muy dirigida a grupos desfavorecidos, tanto sea socioeconómicamente como por menos recursos de información o por discapacidades. Hemos hecho formación para personas con discapacidad visual, auditiva, y uno de los grupos en los que se ha detectado falta de formación e información en cáncer es el grupo de los mayores. Paradójicamente, justamente es un grupo en el que el cáncer es especialmente presente. De hecho, la mayoría de pacientes con cáncer son personas de 60, 65 años o más. La población mundial está experimentando un fenómeno de envejecimiento de forma global y esto implica muchas más problemas de envejecimiento secundario. ¿Qué es el envejecimiento secundario? Todas las enfermedades que aparecen con la edad avanzada y versus el envejecimiento primario, que es el envejecimiento natural, pues las arrugas, pues la fragilidad de los huesos, de los sentidos, etcétera. Pero el envejecimiento secundario, uno de los problemas más frecuentes, desde luego, es el cáncer. Alrededor del 50% de todos los cánceres se diagnostican en personas alrededor de los 65 años. Pero, sin embargo, paradójicamente, en este grupo hemos hallado en un estudio que hicimos en mi comunidad autónoma, Cataluña, Barcelona, con 874 personas, que lo publicamos en la revista de AIPOS, un estudio que hicimos en el cual vimos la gran carencia de información, actitudes negativas, actitudes del pasado, de resignación de este grupo de edad. Es decir, esta ¿no? paradoja, que es el grupo donde hay más cáncer, es el grupo con menos formación, menos información, actitudes más negativas. Pensemos que tenemos pacientes diagnosticados a los 65 años que se tratan, se curan y que hoy día tenemos pacientes que tienen 85 años, es decir, que son supervivientes de cáncer habiendo padecido el cáncer siendo mayores. Y esto es muy importante porque es un cambio muy importante en el sistema. También decir que, al menos en España, siempre tenemos la cifra de 65 años, porque es la edad de la jubilación, ahora está subiendo a 67, pero pasa un poco como con los niños, ¿no? Lo que hablaba Rodbin, ¿qué pasa con los adolescentes? Un niño de 2, de 4, de 12, con los mayores también. Una persona no la podemos de los 60 o 65 ya ponerlos a todos en un grupo, porque hay diferencias importantes entre ellos, como veremos. En nuestro estudio, para destacar cosas, es mucho más grande. Lo primero que destacamos es que la mayoría no se consideran de especial riesgo. Es decir, que solo un tercio de ellos saben que por ser mayores tienen más riesgo de cáncer, lo cual hace que tengan más retrasos en los diagnósticos, menos concienciación de la enfermedad, cuando, como hemos dicho, justamente es la época en la que hay más riesgo de cáncer. Hay todavía algún tipo de creencias erróneas. El 59% dijeron que consideraban que era curable. Esto nos sorprendió mucho porque luego con otras preguntas demostraban otro tipo de pesimismo.
Aún hay algunos pequeños porcentajes residuales que creen que es una enfermedad contagiosa o que no lo tienen claro y que es una consecuencia de un castigo por algo malo que uno ha hecho en el pasado. Aún tenemos 5% que lo afirman y el 11% que no lo tienen claro, que siendo una creencia tan antigua, pues nos llama la atención que aún haya gente, claro, toda esta gente todavía considera el cáncer un castigo, una enfermedad tabú. Actitudes que hemos visto en estas personas mayores, que pensar en cáncer les pone muy nerviosas o un poco nerviosas, 16 y 32%, que tienen mucho miedo al cáncer, el 32%, y un poco el 40%. Estas personas cuando tengan un síntoma o no hacen nada, el 9%, algunos, la mayoría por suerte, dicen que acuden urgentemente al médico, pero todavía el 8% que no acuden por ansiedad, que no acuden por miedo al diagnóstico de que sea cáncer, con la paradoja de estar retrasando las posibilidades de tratamiento y curación, y el 9% hacen lo que en psicología llamamos la evitación o negación, que intentan no prestar atención a ver si pasa solo. Una vez tenemos la persona diagnosticada, hemos visto que los médicos también deberíamos hacer, como dice Leslie Fallowfield, una intervención dirigida a lo mejor al profesional, porque se ha visto que tienen muchos prejuicios, que hablan con los hijos, que vuelven a hacer el modelo de como si fueran niños, muchas barreras, que en un estudio que se hizo muy interesante, que se analizaron filmando las veces que los pacientes mayores intentaban hablar o preguntar, que el 70% de médicos lo ignoraban sin querer y contestaban al hijo, ¿no? Y esto, pensad que influye mucho. Por ejemplo, en la toma de decisiones en operarse o no, se ha visto que si el médico es empático y tiene en cuenta las necesidades de la persona mayor, puede influir mucho en la toma de decisiones. ¿Qué consecuencias más tenemos del cáncer en los ancianos? Decimos que menos ansiedad, porque representa que son personas más acostumbradas a los avatares de la vida, pero ojo, que es menos ansiedad fisiológica, pero no siempre cognitiva. Siempre hay que analizar bien lo que están pensando, el miedo a la muerte, cómo será, estaré solo, etcétera, que aquí sí que se ha visto una presencia importante de ansiedad. Igual el corazón no les va tan deprisa, no sudan tanto, es una ansiedad menos espectacular, pero hay ansiedad. Con la depresión hallamos que hay muchos prejuicios y solapamiento de síntomas, porque ya sabemos que es muy difícil diagnosticar la depresión en el anciano. Si pensamos que una persona nos dice que piensa en la muerte, que no hace planes de futuro, que se siente sin ilusiones, ¿estamos hablando de una persona mayor, de una persona con depresión o de una persona con cáncer o de todo al mismo tiempo? Es muy importante y ahora ahondaré más en el tema de la depresión. Hallamos más resignación y más frecuentemente una cosa que se llama religious coping, que es un factor protector en los ancianos que aún tienen, digo aún porque en España realmente el tema religioso ha decaído mucho en los últimos tiempos, es un protector contra la depresión. Las personas ancianas que tienen esta forma de afrontamiento religioso tienen menos depresión. Decir sobre la depresión que la identidad, vuelvo con la psicología evolutiva, como ha hecho el doctor Rodbin, se pone a prueba en la vejez, se pierde a veces la identidad, los referentes laborales, el ser padre, madre, y aquí esto es un riesgo muy importante, es un momento, soy anciano, tengo cáncer, pienso en la muerte, ya no sirvo para nada, esto es predepresivo, y que yo creo que ya no solo en pacientes con cáncer, sino que en la población general deberíamos de hacer procesos preventivos para evitar esta caída tan grande que tienen las personas en la vejez cuando dejan de trabajar, dejan de ser padres, madres, sus hijos ya son mayores, y esto en el paciente con cáncer se hace muy presente. En este sentido, esta resignación que he dicho antes, el 34% de nuestros pacientes dicen que de personas mayores que si tuvieran cáncer preferirían no recibir tratamiento y que no soportarían recibir quimioterapia, que es el gran coco, ¿no?, de la oncología. Y respecto a la investigación, que están infrarrepresentados en los ensayos clínicos, la información es muy baja, el 65% no saben siquiera lo que es un ensayo clínico. Volviendo al tema de la familia, la sobreprotección de la familia, que hemos visto antes, que está muy bien, que cuiden a su anciano, ¿no? Decir que hemos visto lo importante que es que la persona mayor sienta apoyo. Hemos analizado a 105 pacientes con cáncer, mayores de 65 años, y ver cómo cuando perciben que tienen apoyo de su familia, tienen menos depresión, menos ansiedad, incluso
que las personas que viven solas. Es decir, la persona que vive sola no necesariamente siente que no le apoyan, pero sin embargo las personas que sienten que no les apoyan tienen más depresión y más ansiedad, incluso las que viven acompañadas. Lo mismo en otros análisis, he resumido porque tenemos muchos datos, las personas mayores que reciben apoyo familiar son más optimistas respecto a pensar que el cáncer no volverá a aparecer, tienen más voluntad de adherirse a programas de estilos de vida saludables, dejar el tabaco, mantener el peso saludable, tener una dieta saludable y mantienen un pensamiento más positivo que las personas que reciben, que tienen un pobre apoyo familiar. En este sentido, una cosa que siempre hemos dicho, que las personas mayores que ocultan un diagnóstico, nuestros datos no es así. La mayoría dicen que preferirían saber el diagnóstico y pronóstico y que lo explicarían, contra lo que también tenemos los prejuicios, a sus amigos y familias que tienen cáncer. Una cosa que he querido rescatar, porque tengo, ya digo, muchos datos, es respecto a la sexualidad, que es otro tabú. Esto es un estudio que hicimos, que es, bueno, es una cosa estadística, sí, que se parece muy compleja, pero solo es para decir que para ver qué predictores hay de mantener la satisfacción sexual después de acabar el tratamiento en mujeres con cáncer de mama, vimos que la edad no es significativa. Y analizando estos datos, también hemos visto que las mujeres mayores que llevan con sexualidad activa, que llegan al diagnóstico de cáncer, tienen menos probabilidades de ver que esta sexualidad se estropea que las mujeres jóvenes. Esto es muy importante porque es otro prejuicio que encontramos, por ejemplo, en paciente con cáncer de próstata, cuando algunos médicos dicen, bueno, a su edad le dará igual, ¿no?, perder la erección. Siempre hay que hablar con el paciente y que él nos diga lo que prefiere y lo que no. También ya para acabar, decir, esto se puede cambiar. Pues nosotros estamos ahora analizando datos de un estudio randomizado de 3 brazos, a los que los hemos dividido de forma estratificada por franjas de edad y estudios, y hemos hecho un grupo control a los que hemos dado una conferencia informativa, un grupo medio, que además de la conferencia se les ha hecho una llamada de refresco, y un grupo intensivo a los que además le dimos una web donde había un material informativo. Los resultados, primero, nos llamó la atención pues que hay todavía mucha gente mayor en nuestro país que lo de usar Internet les costaba bastante. Y lo que vimos es que lo que más les gusta es la conferencia con imágenes, conferencia donde se reúnen con sus pares. Esto es también otra parte muy importante que quiero destacar. Las personas mayores, al menos en mi país, cada vez más se encuentran solas respecto a la familia. Los hijos van a trabajar, los nietos a estudiar, y que tenemos que promover, porque sabemos que promoviendo el buen apoyo, como hemos visto antes, estas personas tendrán una mejor recuperación y una mejor calidad de vida. Tenemos que promover mucho el que se relacionen con personas mayores, y hemos visto, como en la diapositiva anterior, que las personas al venir a una conferencia, que luego hacen una merienda, que después de escuchar preguntan, se ríen entre ellos, les gusta más que la llamada telefónica o internet, como podría ser en personas más jóvenes. Respecto a otro tema que estamos trabajando es la intervención psicológica. Hay muy pocos trabajos, hay que analizar muy bien la demanda porque es muy diferente de la gente joven, les cuesta todavía comprender la figura del psicólogo, aunque empezamos a ver más pacientes mayores. Todos los trabajos usan mucho el teléfono, tríptico, seguimiento, es un perfil parecido a mediana edad, pero los modelos habituales, cognitivo-conductual, psicodinámico, no funcionan y estamos mirando otras propuestas más vintage de Jimmy Holland, ya que hoy la honramos, el emotional judo, también del memorial que se hizo, todos los basados en la reminiscencia, en las memorias. Les gusta más compartir entre ellos sus recuerdos que intentar cambiar pensamientos, cosas que hacemos con gente más joven en estas personas no serían tan efectivas. Pues muchas gracias por su atención y estaré dispuesta a responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias a la doctora Estapé por su importante ponencia y le pedimos a la audiencia que vayan posteando sus preguntas en el chat y que los estaremos tomando al final de la exposición de los conferenciantes. Es un honor también para mí, un placer el presentarles a mi querido colega, el doctor Oscar Calindo, reconocido psico-oncólogo en México, coordinador de investigación del área de psico-oncología del Instituto Nacional de Cancerología de México, adscrito al programa del bienestar emocional de la Unidad
Oncología Integrativa del INCAN. El doctor Galindo nos ofrecerá una presentación sobre un tema de suma importancia, el cuidado de los cuidadores. Adelante, doctor Galindo. Muchísimas gracias por la invitación a este grupo tan importante y ver muchas caras, amigos y colegas conocidos esta mañana en Latinoamérica. Bueno, nos reunimos hoy por una causa muy importante que es una ocasión que se conmemora a nivel mundial el Día Mundial de la Psiconcología. Entonces vamos a hablar en los siguientes minutos sobre una población sumamente importante en el sistema de salud. Vamos a hablar sobre los cuidados primarios y los cuales han vuelto una parte poblacional sumamente importante para el éxito del sistema de salud, que hablaba en parte la doctora Estape y el doctor Rodin Campos hace unos segundos. Esta diapositiva me gusta mucho, principalmente porque todos hemos escuchado que el cáncer va a aumentar de forma importante en los próximos años. Eso es una realidad, pero de acuerdo a esta diapositiva, pues sabemos que esto no va a aumentar de una forma homogénea, ¿no? En realidad es en los países en donde tenemos más áreas de oportunidad en el sistema de salud, en donde se va a ver más este tipo de incrementos. Y cuando hablamos de procesos oncológicos, evidentemente esta población requiere atención cada vez en un periodo mayor de sobrevida. Y aquí los cuidados primarios son una parte fundamental. Es por eso que siempre me gusta preguntarle a las personas con las que hablo, oiga, ¿les ha llegado un mensaje de texto, un correo electrónico informándoles que ustedes tienen 33% de probabilidad de ser cuidadores primarios? En realidad, creo que la mayoría no lo sabemos y muchos de nosotros vamos a ser cuidadores primarios de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros hermanos y nadie nos ha avisado, ¿ok? Es importante que llegue ese correo electrónico. Entonces, en ese contexto, ponerlo sobre la mesa, lo importante que es un cuidado primario informal. Para que se considere un cuidador primario informal, es una persona que originalmente no tiene un adiestramiento profesional en labores de cuidado como enfermería, psicología o medicina, que no recibe ninguna remuneración económica. Ajá, eso es un aspecto muy importante. Y muy importante también es que aparecen negritas, que cumplen muchas funciones sumamente importantes. Transportar al paciente de la casa al hospital, del hospital a la casa, labores de higiene, labores de alimentación, apoyo emocional, gestionar y buscar recursos económicos, comunicarse con el equipo de salud. Entonces, los retos, pero principalmente las habilidades son vastos para este grupo de personas. Digo, yo en lo personal he sido cuidador más de una ocasión y me queda claro que los cuidados primarios es una parte esencial del tratamiento. Punto número 1 y punto número 2, también presentan afectaciones de las cuales vamos a hablar y también de algunas alternativas que se han desarrollado en el Instituto Nacional de Cancerología. Esta es unas diapositivas que tenemos y que son muy interesantes. Ahorita estamos en otro estudio levantando nuevas variables, pero de lo que tenemos hasta ahorita registrado, como podemos ver en sintomatología depresiva, hasta un 32.60% presentan niveles de moderados a severos y en cuanto a ansiedad, un 20.60%. Parece, si lo vemos de lejos, que estos son como perfiles clínicos, ¿no? Parecieran que son pacientes, pero en realidad son, entre comillas, cuidadores. Y voy a decir entre comillas, ¿por qué? Porque en ese estudio un 47% reportaron tener una enfermedad. ¿Ah? Seguramente este 47% es más alto porque va a haber cuidadores que tienen alguna enfermedad, pero no han sido médicamente diagnosticados y por lo tanto tal vez no saben que son portadores de esa enfermedad. Principalmente diabetes y hipertensión arterial, los cuales en México tienen una alta prevalencia en población adulta. Y otro dato que es importante es que en promedio ellos reportan 15 horas dedicado al cuidado de su paciente por día. Prácticamente es la mayor parte del tiempo, ¿ok? Es por esto que decidimos desde mediados finales del año pasado, en una iniciativa en Zona Nacional de Cancerología, fomentar la integración, consolidar la integración de los programas para cuidados primarios en la unidad de oncología integrativa. Y aquí es muy importante destacarlo. Se ha escuchado mucho de qué es la oncología integrativa. En el caso de nuestra labor en AUNOI, como se le llama en el INCAN, son procedimientos válidos y confiables, ¿ok? Ese es un punto muy importante. Aquí tenemos algunos ejemplos
y algunas fotos de las instalaciones de nuestra unidad de oncología integrativa. Se dan procedimientos como yoga, como acupuntura, por supuesto apoyo psicológico, pero ojo, todos tienen que ser basados en evidencia científica. Y aquí es un punto muy importante, porque por lo menos en población mexicana todavía se ofertan, se les llega a información a los pacientes sobre procedimientos que son pseudoterapias, ¿ok? Constelaciones familiares, no imanes tampoco. Esto es muy importante. Cuando hablamos de oncología integrativa, por lo menos en el INCAN, tienen que ser procedimientos basados en evidencia, ¿ok? Muy bien. Los objetivos, y aquí está de lleno la parte de psicología, son 4: atención clínica de calidad, formación de recursos humanos a nivel pregrado y posgrado de alta calidad, desarrollar diferentes líneas de investigación clínica, epidemiológica y por supuesto aquí está la parte psicológica de lleno y por supuesto generar proyectos globales en oncología integrativa. Y aquí la colaboración que estamos empezando a tener propiamente la UNOI con FIPOL y con otros organismos a nivel internacional, creo que es clave. Dentro de los programas que nosotros tenemos para los cuidadores primarios son de varios tipos, se alternan. Uno de ellos es el programa para cuidadores primarios que es presencial. Ajá. Y en este programa principalmente se trabajan aspectos psicoeducativos, ¿ok? Desde el punto de vista emocional, evidentemente. Es un reto tener esos programas, principalmente porque los cuidados primarios, quienes ustedes han sido cuidadores me van a comprender muy bien, tienen a veces poco tiempo, tienen muchas necesidades. E incluso en algunas ocasiones se ha reportado que ellos evalúan sus necesidades emocionales, físicas, sus afectaciones como necesidades secundarias y ponen en primer lugar las necesidades del paciente. Pero sabemos todos que si estas necesidades se incrementan, aumentan de intensidad y sobre todo se vuelven crónicas, pues al final, si no tenemos a un cuidado primario informal lo suficientemente funcional, entonces estamos metidos como un sistema de salud en un importante problema. Es por esto que a partir de este 25 de febrero, o sea, eso tiene poco tiempo, en realidad, se fundó la Clínica del Cuidador en la Unidad de Oncología Integrativa. Esto está liderado por la enfermera Patricia Vargas, que es quien juntó todo el equipo y con la que trabajamos súper bien aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Y el cuidador primario informal, entonces hoy tiene una clínica. La mayor parte de la revisión de la literatura que encontramos son que estos programas, la mayor parte son programas psicológicos, ¿no? De solución, terapia, solución de problemas, de relajación, e incluso algunos elementos de reestructuración cognitiva, pero es difícil, por lo menos en México, encontrar programas para cuidados primarios totalmente multidisciplinarios. Este programa de la Clínica del Cuidador tiene una connotación también de investigación. En este programa hay 3 equipos concatonados: el área de nutrición oncológica, el área de medicina y el área de psicología. En este programa se llama bienestar emocional. Entonces, lo que se hace en esta clínica del cuidador, básicamente, es una intervención educativa en donde pasa el cuidador con las nutriólogas o nutriólogos, después pasa con los médicos y después pasa con los psicólogos. Ajá. Se hace como esta especie de tren en donde recibe asesoramiento sobre las afectaciones que puede presentar en estas 3 diferentes áreas. Para nosotros es algo muy importante, principalmente porque la viabilidad, muchos de esos programas recaen en los pacientes. El que tengamos a un cuidador que aumente, que conserve niveles adecuados, por menos de autocuidado en esas 3 áreas, aumenta la probabilidad que siga apoyando funcionalmente a nuestros pacientes. Aquí un punto muy importante a destacar es que ese tipo de servicios hoy en el Instituto Nacional de Cancerología son gratuitos. Ajá. Eso abre un área de oportunidad, principalmente porque, como les comentaba hace un momento, la mayor parte de los programas siguen siendo desde un enfoque de psicología. E incluso algunos de ellos también son de nutrición o son de otras áreas, pero hasta ahorita en otros centros de salud parecen estar desarticulados. Ese es el objetivo de nuestra clínica y lo que estamos haciendo pues es básicamente hacer un corte y evaluar el efecto de esta intervención
a largo plazo. Y de ahí tenemos otras ideas que ya cuando estén plasmadas, pues con mucho gusto se los puedo compartir. Aquí tenemos los objetivos específicos. Como ustedes ven, son como objetivos de un protocolo de investigación, porque en realidad así es. Y aquí es muy importante destacar que el Instituto Nacional de Cancerología al final es un Instituto Nacional de Salud, que uno de los objetivos centrales es hacer investigación. Sabemos que en Latinoamérica es un reto hacer investigación, principalmente porque los recursos que tienen otros países, ya se imaginarán como qué tipo de países son mucho más que los de nosotros, pero como decimos en México, ¿no? Hacer investigación es caro, pero no hacerla es aún más caro. Entonces, vamos, uno de los objetivos, como un paso dos, es hacer como una comunidad de cuidadores a nivel Latinoamérica. Y otro aspecto que estamos empezando a estudiar, que a mí se me hace sumamente interesante, son los recursos espirituales y existenciales en cuidadores primarios informales. Entonces, esto se ha reportado de forma importante en pacientes con cáncer. Recursos espirituales y existenciales que usualmente tienen una asociación con menos ansiedad, una asociación con menos depresión, síntomas de depresión, incluso una asociación con mejores indicadores de calidad de vida. Pero nuestra pregunta fue, ¿pero qué pasa con estos recursos en los cuidadores primarios informales? Seguramente varios de ustedes, más de uno, ha estado en una situación complicada de salud propia o de salud de un ser querido o problemas económicos o sociales, en donde en más de una ocasión tenemos que hacer uso de estos recursos. Es por eso que estamos empezando a desarrollar esta línea de investigación. Aquí nada más les presento algunos de los recursos que se han reportado por los cuidadores primarios y que nosotros pretendemos también consolidar como una línea de investigación. Principalmente porque en nuestro país, en México, pasa algo muy interesante. A diferencia de otros países en donde culturalmente se ve como muy específico la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, nos estamos dando cuenta que en población mexicana, el población mexicana lo ven como muy, muy cercano, como dos constructos que incluso parte de la población casi los ve como sinónimos. Y bueno, estos minutos pues básicamente son para haberles platicado de lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Cancerología, algunas iniciativas que tenemos en la unidad de oncología integrativa, que no son las únicas, ya que el cuidado primario de requerir atención individualizada. Entonces también tenemos un proyecto que también los puede atender de forma individual. Siempre me gusta poner sobre la mesa y hablar sobre los cuidados primarios por tres razones. Una, insisto, todos vamos a ser cuidadores, difícilmente a alguien no le va a tocar y no nos han avisado. Punto número dos, se tienen que hacer programas, consolidar programas para ese tipo de población, porque nos conviene, le conviene a todos en el sistema de salud. Y tres, porque en estos años pues he visto que en los planes nacionales contra el cáncer pues luchamos mucho, ¿no? Porque esté incluido la parte psico-oncológica. Pero creo que también gradualmente tenemos que poner sobre estos planes programas de atención para los cuidadores primarios e informales. Les agradezco mucho su atención y bueno, agradezco a todas las organizaciones que están colaborando en la promoción de esta actividad de FIPOL en el marco del Día Mundial de la Psico-Oncología. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Galindo, por su impresionante presentación. Y como he estado comentando a la audiencia, por favor, vayan incluyendo sus preguntas en el chat y las estaremos tomando al final de las presentaciones. Y para mí también es un placer presentarles a la doctora Ruth María Hernández. La doctora Hernández nos ilustrará con un ejemplo concreto de un programa de prevención en cáncer, específicamente sobre la adaptación para Iberoamérica de un programa de adiestramiento en tratamiento del tabaquismo dirigido a profesionales de atención oncológica. Por favor, adelante, doctora Hernández. Muchas gracias, doctora. Ay, disculpen, muchas gracias a la doctora Costa por la presentación. Yo les voy a déjame share screen. No, no se está viendo. Oh, no. Un momento. Ok. Está prendido.
Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la doctora Rosario Costas por la presentación. Y en el día de hoy, como ella mencionó, voy a estar presentando los resultados preliminares sobre la adaptación de un adiestramiento en tratamiento del tabaquismo a profesionales de atención oncológica. Este tema, ¿verdad? Esta iniciativa urgente y necesaria, considerando que muchos de los sobrevivientes hispanos o latinos en Estados Unidos y también en Latinoamérica continúan fumando después de recibir un diagnóstico del cáncer. Adicional a esto, muchos profesionales en la región, particularmente en Latinoamérica, reportan una falta en la capacitación en el tratamiento del tabaquismo, esto representando una barrera significativa en el que estos profesionales ofrezcan el servicio a los pacientes con cáncer, sabiendo también que el dejar de fumar tiene unos beneficios significativos en cuanto al tratamiento del cáncer y también ¿verdad? En que recurre al cáncer, en el riesgo de la recurrencia del cáncer y también en los familiares de estos pacientes. Sabemos que el tratamiento del tabaquismo en pacientes con cáncer no es una opción, es esencial para el bienestar de estos pacientes y que abordarlo de manera efectiva es necesario integrar también no solamente al paciente, sino a los profesionales que trabajan con los pacientes a nivel del tratamiento oncológico y que el adiestramiento en esta área también puede mejorar primeramente el conocimiento de estos profesionales sobre el impacto del tabaquismo en los pacientes de cáncer, tanto los beneficios como los efectos secundarios que puede tener, la actitud que tenga el proveedor al ofrecer el tabaquismo, teniendo en cuenta que existe mucho estigma dentro de los profesionales y también de los pacientes relacionado al consumo de tabaco y al el cáncer, y también el aumentar la eficacia de los proveedores en ofrecer el tratamiento, desde hacer el tamizaje o el screening a los pacientes, el hacer las preguntas de una manera empática o adecuada a los pacientes y también ofrecer el tratamiento a los pacientes. Teniendo toda esta información en cuenta, el equipo del tratamiento de tabaquismo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en conjunto con la Red de Investigación Psicosocial Oncológica Latinoamérica, FIPOL, nosotros hemos propuesto el adaptar el entrenamiento establecido para los profesionales en oncología en el hospital para profesionales en Latinoamérica o Iberoamérica. Como una breve descripción del programa que existe actualmente, dirigido por la doctora Jamie Ostroff y financiado por el Instituto Nacional del Cáncer, este adiestramiento busca capacitar a profesionales multidisciplinarios, incluyendo médicos, navegadores de pacientes, trabajadores sociales y psicólogos dentro de hospitales oncológicos o clínicas oncológicas para ofrecer e implementar también programas para cesación de tabaco en escenarios oncológicos. El adiestramiento se estructura en 2 días, 8 horas por día, incluye clases teóricas y también ejercicios prácticos con discusión de casos y también la identificación de cuáles serían las barreras para ellos implementar un equipo de tratamiento, etc. Estos son los componentes del adiestramiento para el día 1, que incluye la evaluación empática del consumo de tabaco, el tratamiento farmacológico. Estos son los componentes del día 2, en donde se enfoca en este segundo día un poco más en lo que es la implementación de un programa para la cesación de tabaco en los escenarios oncológicos. Y también una discusión grupal en donde, ¿verdad?, se discuten qué cosas ha hecho cada proveedor que participa en el adiestramiento, en qué etapa quizás están en el proceso de implementación de un programa. La realidad también, considerando, ¿verdad?, el racional para adaptación, es que para implementar este programa en América Latina y el Caribe, aunque ya sabemos que ¿verdad?, tenemos evidencia de que aumenta el conocimiento de los proveedores en los Estados Unidos en escenarios oncológicos, para adaptarlo necesitamos considerar los factores culturales en cuanto al consumo de tabaco, lo que representa el consumo de tabaco para nuestras poblaciones, la infraestructura en la salud, porque sabemos que las estructuras en cuanto a hospitales y los servicios en oncología son muy diversos en cuanto a los países. El contexto epidemiológico, porque no todos los países presentan las mismas prevalencias en el consumo de tabaco en la población general y también en los pacientes. Y el desarrollo profesional. No todos, por ejemplo, existen diferencias en cuanto a quién hace el servicio o el screening o el tamizaje en el consumo de tabaco en los diferentes institutos o hospitales oncológicos.
Por esto desarrollamos un estudio exploratorio de 2 fases. En la primera fase estamos trabajando lo que es la adaptación, utilizando el método Delphi para lograr un consenso entre expertos. Comenzamos con reuniones virtuales. Muchos de los que participaron en estas reuniones se encuentran aquí en el día de hoy. Hicimos estas reuniones un poco más informales, presentando la idea del proyecto. Ellos, ¿verdad? Los participantes nos ofrecieron su retroalimentación. Luego de esto iniciamos la primera ronda del Delphi Panel, en donde son los resultados que voy a estar presentando hoy. Y actualmente nos estamos preparando para la segunda ronda. La segunda fase es un estudio piloto en donde vamos a evaluar la aceptabilidad y la viabilidad del programa ya adaptado, en donde el objetivo es que participen profesionales tanto de Puerto Rico como de México. Todo este proceso se ha guiado por marcos teóricos como el modelo de validez ecológica y el marco para el reporte de adaptaciones y modificaciones mejoradas. Todo esto para hacer un proceso de adaptación sistemática y que podemos, ¿verdad? Documentar de una manera adecuada. Dentro de las partes interesadas también trabajamos con lo que es la red de FIPOL. A través de esta red reclutamos los diferentes profesionales que participaron que han participado tanto en las primeras reuniones como en el del FIPOL. En cuanto a los resultados preliminares de la primera fase, en la primera ronda, como ya mencioné, se hicieron 2 reuniones virtuales en donde participaron alrededor de 8 participantes. Estos son el mapa de los países representados en estas reuniones y también en la primera ronda del Delphi Panel. Estos participantes en estas primeras reuniones, la mayoría eran proveedores de atención oncológica y también investigadores enfocados en lo que es el tabaquismo y también en pacientes de cáncer. Para la ronda 1 del Delphi Panel, tuvimos una respuesta de 15 o una participación de 15 panelistas. 12 de estos completaron todas las preguntas. La mayor parte de estos participantes eran féminas, en una edad de 30 a 39 años, que preferían el idioma español. También la mayoría eran participantes profesionales que trabajan en Puerto Rico con un grado doctoral y profesionales de la psicología. En cuanto a los resultados para el proceso de adaptación en la ronda 1 del Delphi Panel, la mayoría sugirió, ¿verdad?, que se haga la adaptación al español, que se trabaje, ya que la mayoría pues trabajaban en entornos hispanohablantes, evitar algunos términos como el uso de la dependencia y por la carga estigmatizante, también eliminar la palabra propuesta de los títulos, ¿verdad?, para tener una mayor claridad en cuanto a lo que es la guía del entrenamiento. En cuanto al contexto, la mayoría de los panelistas laboran en escenarios hospitalarios, pero también se vio una variabilidad, lo que entonces sugiere que este adiestramiento sea adaptado no solamente para contextos dentro de lo que son hospitales, sino para otros escenarios como clínicas comunitarias y otro tipo de profesionales. Igual esto lo confirma el área de las personas, en donde se sugiere que se incluya la adaptación para trabajadores sociales, navegadores de pacientes y personal de enfermería, considerando que el adiestramiento actual hace bastante énfasis en lo que es el proveedor a nivel médico o a nivel de cirujanos, etcétera, y no considera que esas otras profesiones que en nuestros contextos, por lo menos hablando de Puerto Rico, tienen un mayor alcance o acercamiento a los pacientes. En cuanto a las metáforas, aquí los panelistas sugieren que se incluya quizás los casos más enfocados en pacientes que estén en etapas avanzadas, no solamente ¿verdad?, los que se hacen veces que la mayoría eran quizás pacientes de 35 o 45 años, sino que se incluyan mayores de 65 años, se elimine los casos que tienen que ver con lo que es el uso del vape o cigarrillos electrónicos, haciendo quizás un enfoque más en lo que es el tabaquismo per se, que eso se podría incluir quizás más adelante. En cuanto a los conceptos, hacer más énfasis en lo que es la entrevista motivacional, y ya se me está acabando el tiempo. En los objetivos, la mayor parte de los panelistas estuvo de acuerdo con los objetivos, así que quizás ahí no hay que hacer tantas modificaciones, sino más en el contenido del adiestramiento. Y en cuanto a los métodos, esto sí, bueno, creo que es uno de los resultados más interesantes y que tiene más significado, es el que se
realice a través de plataformas digitales y que también se prepara quizás módulos o se divida el adiestramiento que conlleva 2 días en módulos de 2 horas para que entonces los proveedores que quizás tengan una limitación en el tiempo puedan acceder a esto en el momento que tengan disponible. En conclusión, este proceso, ¿verdad? Presentamos el proceso de preparación y adaptación de un programa de adiestramiento en tratamiento del tabaquismo para proveedores de atención oncológica y, ¿verdad? Nuestro deseo es que queremos que este adiestramiento impulse cambios en lo que es la atención al paciente oncológico que fuma y también, ¿verdad? Podamos reducir el impacto del tabaquismo en los pacientes y que pues, ellos puedan también ver los beneficios de la cesación del tabaco. En los próximos pasos vamos a estar completando la segunda ronda del Delphi Panel para llegar a un consenso y entonces proceder a lo que sería el estudio piloto y escalar, ¿verdad? El esfuerzo a otros países en América Latina y también Iberoamérica, incluyendo España. Finalmente, quiero agradecer al equipo de mentores, la doctora Rosario Costas, la doctora Jamie Ostroff y a los participantes en el estudio, aquí están todos enlistados, y también, ¿verdad? eh, quien financia este trabajo, que es el T32 de MSK. Gracias, esta es mi información. Cualquier pregunta, igual si está interesado también en el tema y en conocer un poco más del proyecto, pues me podrían dejar saber. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ruth María Hernández por su muy interesante presentación sobre la adaptación de este adiestramiento. Y procederíamos entonces con la siguiente propuesta, en la siguiente presentación. La siguiente ponente es la profesora María Fernanda Montaña, quien coordina la sección de psiconcología en el Hospital Británico de Buenos Aires y es la coordinadora de programa de acompañamiento al paciente en la ALSEC, que es la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer. Para mí es un placer presentar a la profesora Montaña, quien nos presentará una perspectiva sobre acompañamiento espiritual en pacientes con cáncer. Les cedo la palabra, profesora Montaña. Ahí estamos. ¿Me oyen ahora? ¿Se me escucha bien? Fernanda, no ¿Sí? escucho tu audio. Ah, ¿no me escuchan? Yo sí te Yo escucho, sí lo Fernanda. escucho. ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo sí. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Escucha. Disculpe entonces. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Rosario, por la presentación. Gracias al querido equipo de FIPOL en este día tan especial de celebración del Día Mundial de la Psiconcología y bueno, a cada uno por el interés. De mi parte, con el gusto de compartir esta línea de investigación, pero también es la línea clínica que me ocupa en los últimos tiempos, vinculada al abordaje de la espiritualidad en pacientes con cáncer, pero también su entorno afectivo, su familia y los cuidadores. Si bien todos conocemos que la espiritualidad forma parte de las dimensiones por atender cuando hablamos de la atención multidimensional de las personas, ha sido en los últimos tiempos que comenzamos a acercarnos a líneas de investigación y protocolos de asistencia en clínica vinculados a la espiritualidad, la atención espiritual en los pacientes. Entonces voy a compartirles la experiencia de espiritualidad en clínica del Hospital Británico de Buenos Aires con el apoyo del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica. Perdón que no me está pasando la diapositiva. Ahora sí. Todos quienes hacemos clínica conocemos de este escenario, ¿sí? Sabemos que la prevalencia del sufrimiento en oncología es muy alta, no solo en los pacientes, sino también en sus cuidadores informales, en su entorno afectivo y también formales, en nosotros, los profesionales de la salud que acompañamos. Por eso en la pandemia muchos de nosotros nos acercamos a este artículo del Lancet. En la época del COVID justamente hablaba del sufrimiento de los profesionales de la salud y la importancia de alguna forma de detectar nuestro propio sufrimiento para poder gestionarlo, o lo que hoy se llama el autocuidado basado en la autoconciencia, para así desde una correcta gestión de nuestro propio sufrimiento poder atender a nuestros pacientes adecuadamente.
Entonces se comienza a hablar hace ya largo tiempo de sufrimiento, y este es el concepto que acuñaba Eric Castell, uno de los primeros, ¿sí?, que dio cuenta de este concepto, y hablaba del estado específico de distrés, hablaba de la pérdida de integridad de la persona. Quienes hacemos clínica estamos acostumbrados a escuchar al paciente decirnos, esa ya no soy yo, o ese ya no soy yo. Ya no me identifico con esa imagen que encuentro en el espejo. La pérdida de identidad, la pérdida del sí mismo, da cuenta muchas veces de la narrativa que nos comienza a alertar para ir a detectar esa semiología del que nosotros llamamos el síndrome del sufrimiento. Y Eric Castell decía algo interesante también, dice, el estado de sufrimiento se sostiene hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada, que es lo que hoy conocemos como la sanación o trascendencia, que les comentaré en unos segundos. También quizá nos hablaba del síndrome de desmoralización, y es interesante cuando hablamos de la atención espiritual, que nos corre un poco del abordaje habitual en clínica, en que estamos acostumbrados a la detección y la eliminación del síntoma. Y a diferencia de la atención de las otras dimensiones, la espiritualidad tiene la característica que es el sufrimiento o un síndrome a acompañar. ¿Por qué? Porque encontramos que hay un itinerario de evolución del sufrimiento. Este es el modelo del Foro Iberoamericano de Espiritualidad o el Grupo de Espiritual de la SECPAL, pero que lo encontramos en varios autores. Si vamos a Kubler-Ross, si vamos a Katrizin, encontramos un poco este mismo itinerario, en que encontramos una primera instancia de lucha, el paciente que no acepta la realidad, el paciente que rechaza la realidad. El sufrimiento da cuenta justamente de la persona rechazando la realidad, una siguiente instancia de aceptación y una tercera etapa de trascendencia o sanación. Sin embargo, sabemos que no todos los pacientes atraviesan este itinerario, por eso nos preguntábamos cuáles eran aquellos pacientes que se detenían en la instancia de lucha o de caos, ¿sí? Aquellos pacientes que morían con mucho sufrimiento hasta último momento y que quizás requerían sedación temprana por sufrimiento existencial. ¿Cuáles eran aquellos pacientes que lograban la aceptación y así el alivio del sufrimiento? ¿Y cuáles eran aquellos pacientes que encontrábamos que trascendían? ¿Sí? Aquellos pacientes que agradecían al proceso porque encontraban un crecimiento espiritual a partir de lo transitado. El sufrimiento sabemos que es prevalente en pacientes con enfermedades crónicas y muy particularmente en pacientes con enfermedad avanzada y en proceso de morir. Y teniendo en cuenta las particularidades y las diferencias en el tránsito por este itinerario, es que nos interesó este artículo de Balfour Mount, ¿sí?, del 2007, hace un estudio muy, muy interesante en Canadá, en Montreal, donde identificaron que había un grupo de pacientes que lograban llegar a la instancia de trascendencia, mientras que habían algún otro grupo de pacientes que más bien quedaban en el estadio de caos o de lucha. Identificaron lo que ellos llamaron las 4 conexiones sanadoras, ¿sí? La conexión consigo mismo, con los otros, con la trascendencia y con el mundo. Un poco desde ahí nos fuimos guiando para pensar el protocolo de investigación que les voy a contar en breve. Entonces, para compartir algo breve de espiritualidad, como recién el doctor Galindo nos mencionaba, ¿no? No está tan claro, o no tan claro quizás en todas las culturas, es interesante para explorarlo, si todos entendemos que la espiritualidad no es sinónimo de religión. Entonces, los expertos también se han reunido en los últimos años, y este es el consenso de Ginebra del 2014, donde de alguna forma los expertos dieron cuenta que la espiritualidad es un aspecto dinámico, ¿sí? Es decir, vamos a buscar las otras definiciones, se habla de la universalidad de la espiritualidad, y las distintas definiciones, las del 2004, 2008 como las del 2014, dan cuenta de que la espiritualidad está vinculada con la búsqueda de significado, de propósito y trascendencia. Por eso nos encontramos en aquellos pacientes que presentan el síndrome del sufrimiento una pérdida del sentido o una pérdida del propósito. Y es un poco por allí por donde trabajamos en el acompañamiento espiritual en clínica. Entonces, este fue el diagnóstico de situación en el Hospital Británico en el año 2022, donde nos encontrábamos justamente con interrogantes en relación a cómo atender, cuáles eran nuestros protocolos clínicos para la asistencia del sufrimiento existencial, y sobre todo nos hacía preguntas y reiteradas reuniones con el Comité de Bioética los pacientes que presentaban deseos de adelantar la muerte. Entonces tuvimos un primer encuentro
del grupo que estaba interesado en responder a estos interrogantes desde el equipo de psicooncología de cuidados paliativos, y formamos allí el grupo interdisciplinario de atención del sufrimiento con la dirección, la tutoría del doctor Enrique Benito. Entonces nos propusimos desde aquel momento profundizar la comprensión del sufrimiento, comprender de qué trata el sufrimiento como una experiencia humana, conocer que, como recién les decía, itinerarios posibles de evolución, conocer cuáles eran los modelos para favorecer esa evolución, para favorecer el alivio o en todo caso la trascendencia, y explorar, así como en el artículo de Balfour, que detectaron las 4 conexiones sanadoras, queríamos conocer cuáles eran las variables que estaban ligadas a la trascendencia y cuáles eran las variables que estaban más bien ligadas a aquellos pacientes, ese grupo de pacientes que quedaban en la lucha, ¿sí? En el estadio inicial de lucha, y no podían avanzar en el itinerario y aliviarse. Entonces presentamos allí este protocolo de atención del sufrimiento de pacientes oncológicos en el proceso de morir. El objetivo principal del estudio ha sido identificar las tipologías de afrontamiento, ¿sí? Para poder conocer cuál iba a ser el itinerario de los pacientes, cuáles eran los patrones de evolución, ¿sí? En ese itinerario que recién les mencionaba, de lucha, aceptación y trascendencia. Y como objetivos secundarios nos propusimos también evaluar cuáles eran los recursos que los pacientes tenían para afrontar el sufrimiento, ¿sí? Como por ejemplo explorar estas 4 conexiones sanadoras, qué relación tenían con la evolución del itinerario de sufrimiento, cuáles eran las categorías que estaban asociadas, como les decía, a la pérdida de integridad o a la lucha y el caos, y por el contrario, cuáles eran aquellas otras que estaban más asociadas a la trascendencia del mismo, a la sanación, como menciona Balfour en aquel artículo. Nos interesó, por otro lado, explorar la profundidad espiritual en la experiencia humana y cuál es su relación con el afrontamiento del sufrimiento, explorar los distintos modelos de acompañamiento en el proceso de morir y finalmente evaluar calidad de muerte y la experiencia de los cuidadores. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, esta fue la metodología del estudio. Montamos en aquel momento un estudio de metodología cualitativa de tipo fenomenológico, ¿sí? Fue un diseño observacional, descriptivo, que contó con un grupo de pacientes, 28 identificados. Al morir los pacientes, entrevistábamos a su vez a los cuidadores principales informales, es decir, a su familiar o a su afecto que lo había acompañado al paciente, sobre todo en la última semana, y entrevistábamos también al personal de enfermería, sobre todo el enfermero que había estado acompañando al paciente a lo largo del proceso y en esa última semana en el proceso de morir. Nos interesaba conocer a través de los siguientes instrumentos, ¿sí? En pacientes utilizamos los datos de historia clínica y una entrevista semiestructurada grabada que las basamos en el GES, y una entrevista a cuidadores para conocer cuál era la experiencia, es decir, cómo creían que había muerto ese paciente, si con alivio, si con trascendencia, con aceptación o con lucha o con caos. Algunas conclusiones preliminares del estudio. Este estudio está pronto a publicarse con las conclusiones finales, pero quizás compartir que hay algunas variables que encontramos asociadas al sufrimiento, como que encontrábamos que pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad expresaron más dificultad para el alivio del sufrimiento, que la expresión de la posición de lucha o de adversidad con la enfermedad también estaba más ligada a pacientes que encontraban más dificultad para el alivio, pacientes con mecanismos de control o con los ojos cerrados, y encontrábamos el delirium también más prevalente en los pacientes con sufrimiento severo al momento de morir. Y por el contrario, sí, variables asociadas a la trascendencia, los pacientes que encontraban mayor aceptación en los cambios, cuya familia aceptaba también el proceso, y que había experiencias previas de sufrimiento también que habían afrontado con aceptación, y que eran pacientes que expresaban sentido de conexión y de significado en el proceso de morir. ¿Cuál fue el impacto de este estudio? Bueno, a partir de este estudio identificamos que en el hospital necesitábamos profundizar la formación en acompañamiento espiritual, promover espacios de reflexión acerca de nuestra práctica clínica, es decir, conversar acerca de cuál era el impacto del sufrimiento en nosotros, cuidadores formales, al atender personas que sufrían o que sufren, que era importante tener espacios de nuestro propio cuidado espiritual y de nuestro propio cultivo espiritual, porque como dicen hoy la mayoría de los estudios que hablan del autocuidado basado en la autoconciencia, dicen que
somos la herramienta, ¿sí?, para cuidar al paciente y que nadie va más allá de donde sí mismo ha llegado. No podemos acompañar la profundidad espiritual del otro si no podemos nosotros cultivar nuestra propia espiritualidad. Y así fue como decidimos la creación del Comité de Atención Espiritual en Salud. Los objetivos del Comité de Atención Espiritual en Salud, que se ha creado y ha sido formalizado hace muy poquito tiempo en el hospital por dirección médica, por docencia e investigación, y conectando ahora con todos los equipos que tienen intervención para poder llegar a todos los trabajadores, nos proponemos llevar formación, entrenamiento, investigación y desarrollo académico en atención espiritual en los sanitarios, en los trabajadores del hospital, considerando por otro lado que la atención de la dimensión espiritual está dentro de las recomendaciones del Joint Commission y la importancia a través del comité de promover la atención humanizada y centrada en el paciente. Por eso estamos trabajando en documentos, ¿sí?, que dan cuenta de los objetivos, de la estructura del comité, de cuáles van a ser los criterios de consulta al comité de atención espiritual, aunque como verán, una de las principales van a ser pacientes o familiares o trabajadores con sufrimiento existencial. Estamos trabajando en actividades de docencia, cursos para los residentes, jornadas abiertas para todo el hospital y trabajando en este momento una campaña de difusión en la cual nos está acompañando Recursos Humanos, que tiene que ver no solo con empezar a compartir de qué trata el comité, que sepan dónde localizarnos, cuándo nos reunimos, sino también empezar con una exploración a través de una entrevista ad hoc en la cual nos ayudó también el Foro Iberoamericano de Espiritualidad para conocer cuál es la experiencia espiritual previa de los trabajadores del hospital antes que podamos inducirlos en la formación. Así que bueno, muy felices de haber podido dar lugar y dar forma a este Comité de Atención Espiritual. Aquí algunos de nuestros integrantes, cuando nos hemos podido reunir, y aquí también parte del equipo, los residentes de clínica médica, en una de las charlas de atención del sufrimiento. Así que agradecidos al Foro Iberoamericano de Espiritualidad por habernos formado, por darnos apoyo al día de hoy que estamos trabajando, finalizando la evaluación de los resultados de nuestro estudio y sobre todo enormemente agradecidos al Hospital Británico de Buenos Aires porque estas propuestas creo que solo son posibles en aquellos lugares en donde ya hay una sensibilidad humana para acompañar a los pacientes y a las familias de forma integral. Así que sin más, muchas gracias a cada uno por el compartir. Muchísimas gracias a la profesora Fernanda Montaña por su importante presentación, muy interesante. La última presentación es por esta servidora. Yo soy Rosario Costas Muñiz, soy psicooncóloga, psicóloga clínica, profesora asociada y facultad del Memorial Sloan Kettering Cancer Center y profesora asociada de la Universidad de Cornell del Departamento de Psicología y Psiquiatría. Soy directora del programa comprensivo de atención a pacientes latinos del Memorial y también del laboratorio de psicooncología global. Me voy a tomar la libertad de dar una versión ultra breve de mi presentación, ya que yo voy a estar presentando sobre los resultados de una investigación de un programa de la adaptación cultural de psicoterapia centrada en el sentido y los estudios que hemos estado realizando al tema. Pero como ya hay varias presentaciones de psicoterapia centrada en el sentido que pueden acceder a través de YouTube, voy a hacer una versión súper breve de mi presentación para dar oportunidad a tomar algunas preguntas, ya que ya estamos bastante estrechos de tiempo. Quizá una o dos preguntas. Y empezando con qué es psicoterapia centrada en el sentido, es una intervención manualizada desarrollada por el Dr. William Breitbart en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Es una intervención manualizada que consta de 7 sesiones de 45 a 60 minutos basadas en la logoterapia de Viktor Frankl. Su objetivo es mejorar el bienestar espiritual de pacientes latinos y no voy a entrar en el tema de diferenciar las categorías de espiritualidad y religiosidad que ya han sido expuestas. Pero es básicamente ayudar al paciente a mejorar su bienestar espiritual, al paciente con cáncer avanzado, a mantener y mejorar el sentido, el paz, propósito en la vida. Los objetivos secundarios son mejorar los síntomas psicológicos de depresión y ansiedad y mejorar la calidad de vida. Está basada en los supuestos básicos de Frankl, del sentido de la vida, voluntad del sentido, la libertad
de voluntad. Y en las tres Rosario, es que no se ve bien la diapositiva. no se ve bien la No, diapositiva. se ve en modo presentación doble. Lo digo porque lo está diciendo la gente del público y no, Ok, es que no. Vale, ok. perdona, ¿eh? No, no, gracias por dejarme saber porque no estaba pendiente al chat. Ok. Sigue saliendo. Ajá. Ok. From, eh, ¿verdad que acá se ve? Bueno, me van a entonces tener que disculpar porque sigo intentando y sigue saliendo de la misma manera. Pero como dije que voy a hacer la versión ultra breve de la presentación, lo que quería era enfocarnos en que hemos tenido una serie de estudios formativos para hacer la adaptación cultural, que he incluido estudio observacional con pacientes para enfocarnos en los temas de la intervención de psicoterapia centrada en el sentido, un estudio cualitativo de cohorte de 24 pacientes para ver sus reacciones, interpretación, aceptación, comprensión del contenido de la intervención de la psicoterapia centrada en el sentido, evaluación con 70 profesionales de salud mental. Eh, un- en ese punto, luego de los dos estudios, del estudio cualitativo y de la evaluación de profesionales, pasamos a hacer una adaptación de la intervención. Y una vez la intervención fue adaptada, hicimos estudios cualitativos con 10 pacientes nuevos y retroalimentación con 15 profesionales de la salud mental para obtener su opinión sobre la versión adaptada. Esto se hizo con pacientes y profesionales de diferentes antecedentes de las diferentes áreas, regiones de Latinoamérica y España, e incluyendo los estudios cualitativos y los estudios cuantitativos. Como verán, cada estudio tuvo objetivos diferentes. Algunos eran objetivos más bien para explorar las dimensiones de espiritualidad, depresión, ansiedad, la viabilidad de la intervención, los objetivos, el contenido, los conceptos de la terapia. Y en otras ocasiones el objetivo era más bien evaluar la viabilidad y la aceptabilidad del contenido de la terapia y las modificaciones necesarias para que fuera una adaptación que responda a las diferentes trasfondos culturales de los participantes. Luego de hacer todos estos estudios formativos, hicimos el estudio piloto en los Estados Unidos con unas muestras multiculturales latinas y los principales objetivos era determinar la viabilidad, aceptabilidad y las mejoras en el bienestar espiritual, calidad de vida y reducción de síntomas de depresión, ansiedad y desesperanza en la muestra. También estuvimos mirando, ¿verdad?, sobre la implementación de las diferentes actividades, el reclutamiento de los participantes, el alcance y la retención y los datos preliminares de eficacia que estuve mencionando anteriormente. Y vimos que el 39%, el 36% del cambio en las puntuaciones de bienestar espiritual se debieron a la intervención. Y en el caso del área de significado o bienestar existencial, vimos que el 39% de los cambios se debieron a la participación en psicoterapia centrada en el sentido. A partir de ese momento, con el doctor Galindo, realizamos una propuesta para estudiar la efectividad e implementación de psicoterapia centrada en el sentido en el Instituto Nacional de Cancerología de México, lo cual estamos comenzando este estudio. Y básicamente el primer objetivo es estudiar el impacto de la intervención en los síntomas de depresión, ansiedad y el bienestar existencial y significado, pero también ver cómo moderan el efecto de la intervención, dificultades económicas y alfabetización de los pacientes. El segundo objetivo es estudiar, explorar los factores de implementación. Esto lo vamos a hacer a través de entrevistas con pacientes, proveedores, intervencionistas y el equipo de trabajo. Cómo podemos ver cuáles son los facilitadores y las barreras de implementación de psicoterapia centrada en el sentido. Y el objetivo 3 es continuar apoyando las capacidades a través de una serie de cursos, seminarios, obviamente ofrecidos e impulsados a través de nuestra red FIPOL para continuar apoyando y promoviendo la capacitación en clínicas y también en investigación en oncología psicosocial o psicooncología.
Gracias, muchísimas gracias por su atención y ahora vamos a proceder a ¿no? a la parte de preguntas y respuestas. Yo voy a proceder a leer las preguntas del chat y, y entonces a quien esté dirigida, por favor, pueden responder. Estoy escaneando ahora mismo el chat y lo que veo son muchísimas felicitaciones y saludos. ¿Podría, por favor, ampliar y aclarar qué se entiende por solapamiento de síntomas en la depresión? Yo creo que esa es una pregunta para la doctora Tania Tapé. Es una duda semántica. Hola. Sí, el solapamiento de síntomas quiere decir que es muy difícil diagnosticar la depresión en el anciano con cáncer porque hallamos muchas cosas desde el tratamiento con dolores diversos, pensamientos continuados de muerte, de no ver futuro, porque son personas mayores y además el diagnóstico de cáncer. Todo esto hace que sea difícil a veces el diferenciar qué es depresión, qué es cáncer, porque una persona joven con cáncer también piensa en la muerte. Entonces, cuesta mucho a veces el diferenciar la fatiga por los tratamientos. A eso me refería con el solapamiento. Muchas gracias, doctora Tapé. También hay una pregunta sobre dónde puede encontrar sus investigaciones. Ya compartió el email y si le parece bien también lo podemos compartir una vez Sí, compartamos esta presentación. sí, Ah, gracias. ¿Podría mencionar de nuevo, doctora Tapé, alguna de las intervenciones psicológicas en el adulto mayor con cáncer? Sí, básicamente, bueno, Jimmy Holland hizo el Vintage, que era terapia basada en la literatura. El Emotional Judo lo propuso Andrew Roth, sobre todo para paciente con cáncer de próstata mayor. Y después, así de forma general, tenemos reminiscencia, memorias, la narrativa. Es decir, nos tenemos que adaptar a su momento vital, no que ellos se adapten a nuestra formación como psicólogos que tenemos nuestros protocolos. Entonces es muy importante reunirlos por pares, es decir, que sean personas de las mismas edades y promover lo que ellos hacen, que es los recuerdos de sus épocas, cuando tienen, por ejemplo, autoestima baja, pues llevarlos a momentos en los cuales fueron fuertes, lucharon, esto es la reminiscencia, toda la parte narrativa y los recuerdos es lo que se utiliza y les va muy bien el grupo. Es un grupo que es muy satisfactorio. Muchas gracias. Continuando con preguntas para la doctora Tapé, si conoce intervenciones basadas en mindfulness, arteterapia y yoga en la población adulta mayor con cáncer. A ver, mindfulness no lo conozco, sobre todo porque la parte cognitiva, como he dicho antes, nos cuesta un poco. La parte más de meditación, de relajación, a lo mejor sí, pero no lo conozco tanto. Veo que es difícil de implementar esta parte más cognitiva. El yoga, sí, algunas mujeres lo hacen. Y la otra cosa que me has dicho, arte terapia. Arte terapia también. Todo lo que es promover la atención mínima, lo que es manualidades, proyectos muy adaptados al contexto micro que tienen, también funciona muy bien. Sí. Soy trabajadora de la salud, me desempeño en el cuidado de personas mayores geriátricas. Tenemos pacientes con cáncer y me gustaría saber cómo poder ayudarlos si ellos todo el tiempo hablan de morir. Bueno, esta es una pregunta que requeriría mucha información y mucho rato, ¿no? Sería pues con la distracción, con promover la relación por los pares, con validar este pensamiento que es normal. A veces queremos luchar con que no piensen en eso y yo creo que a lo mejor es más lógico aceptarlo y hablar, como decía la doctora Fernanda, pues de un tema que está aquí, ¿no? Que es pues la cercanía con la muerte, en lugar de intentarlo combatir, reestructurar cognitivamente, eso sí que es fracaso. Entonces es más esto, promover la atención mínima, los recuerdos, el orden de cosas de su vida, ¿no? De fotos, y de relacionarse sobre todo mucho con los pares. Esto es muy importante. Tenemos una necesidad urgente de protocolos en todos los grupos etarios y considerar la generación para construir herramientas que se ajusten a las necesidades y expectativas. Es mejor y de mayor amplitud hablar de evaluación y acceso a salud mental. Pensar en solo psicología limita la intervención.
Yo creo que esto fue un comentario. Pregunta, yo creo que este es para el doctor Galindo. ¿De manera estatal existe compensación para cuidadoras? ¿Cuál es el porciento de cuidadoras en México? Ok, como una ley para los cuidadores no existe una compensación. Se han hecho algunos esfuerzos para poder hacer algún grado de entrenamiento, ya que se ha observado y reportado de que los cuidados primarios pueden pasar 1, 2 o 3 años, tal vez un poco más de tiempo, en delegar actividades económicas. Entonces, una vez entrando, probablemente el paciente en su vida esas habilidades. Al final, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos pueden buscar algún entorno laboral como tal. Aquí tenemos también un comentario. El reto es hacer investigación relevante en AL, no discursiva, no narrativa narcoacadémica, sino con aportes claros que puedan llegar a ser línea de base o se pueden reproducir en otros países. Doctor Galindo, ¿su libro está a acceso abierto en red o podemos conseguirlo? No sé, sí lo leí, no sé exactamente a qué material. Hay 2 materiales, uno en sobrevivientes y otro que va a salir de comunicación, que son libres. Si me escriben, se los puedo enviar. Y si se refieren al del programa de cuidados primarios, nosotros esperamos hacer un curso de adiestramiento a profesionales de la salud este año. Entonces, incluso puse mi correo. Si alguno está interesado, probablemente a mediados del próximo mes podamos tener alguna fecha y esta va a ser una iniciativa del INCAN. Si alguien pudiera recibir ese curso, y ese va a ser vía virtual sin mayor dificultad. Muchísimas gracias, doctor Galindo. Esta pregunta es para la doctora María Hernández. ¿Los seguros cubren estos abordajes antitabáquicos? Al menos, ay, Adelante. en Puerto Rico, ¿verdad? Que es lo que tengo conocimiento, sí existen seguros médicos que cubren algunas de las sesiones y también la parte farmacológica. No todos los tratamientos, sí hay algunos que se cubren, al menos los que estén evidenciados y que, ¿verdad?, estén dentro de los seguros médicos. Esto es esto es una pregunta para la profesora Montaña. ¿Se refiere netamente a sufrimiento psíquico o a sufrimiento existencial? Bueno, hablamos un poco de todos los sufrimientos, ¿sí? Del sufrimiento en cualquiera de sus fuentes, ¿sí? A veces en la vivencia de desintegración tiene que ver con la fuente física, ¿sí? Con la desintegración de algo de la imagen corporal. Pero sí que es cierto que tanto cuando hablamos del sufrimiento físico, el sufrimiento en lo social, el abordaje y el alivio es más sencillo, por llamarlo de alguna manera, que cuando hablamos del sufrimiento existencial, que tiene que ver con aquello que les mencionaba de la desconexión, ¿sí?, con la profundidad espiritual, y ahí es cuando trabajamos en el abordaje de acompañamiento espiritual. Decimos que el sufrimiento da cuenta de el arraigo de la persona al personaje con el que se identifica. Entonces, el sufrimiento existencial es el que nos genera los mayores desafíos. Otra pregunta para usted. ¿La confusión con religiosidad puede ser iatrogénico y bloqueante para lograr la trascendencia o cómo acoge el personal de salud la propuesta de No, espíritu? no diría que iatrogénico, pero quizás mencionar algo pequeñito y sería para hablar mucho más de esto. Cuando hablamos de espiritualidad, nosotros distinguimos o abordamos lo que llamamos los distintos estadios de madurez espiritual, que es parte de lo que estamos evaluando también en el estudio. Wilber, quien tenga ganas de ir a leer, habla de los estadios de la madurez espiritual. El primero de ellos, ¿sí?, habla de la creencia y de la fe. A veces encontramos que hay personas que tienen religiosidad vinculadas más a los primeros estadios y no necesariamente a los siguientes, que hablan más de la experiencia o la experiencia permanente, que hablan más de los recursos espirituales profundos. Entonces, más bien diría, más que iatrogénicos, es ver si hay creencias solamente solidificados en algo a nivel de lo cognitivo y no necesariamente madurez espiritual. Así que eso es lo que tratamos de distinguir para, en todo caso, acompañar y promover a partir del acompañamiento del itinerario la evolución hacia una mayor madurez espiritual. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. También para usted, profesora Montaña, ¿cómo hacen para manejar el tema de las relaciones dentro del trabajo del Comité de Atención a Espiritualidad con los católicos, cristianos y otras religiones? ¿Es interdenominacional o cómo lo manejan? Bueno, no se nos han generado dificultades, por otro lado, porque recién estamos iniciando.
pero damos cuenta cuando transmitimos en la formación que la espiritualidad de la cual hablamos es la espiritualidad transconfesional, ¿sí? No estamos hablando de religión, que como dice Javier Meloni es la copa a través del cual se sirve el vino de la espiritualidad, sí es una de las vías, sino que estamos hablando de otra cuestión cuando hablamos de espiritual en clínica. Por eso creo que es tan importante y es nuestro punto de partida formar en espiritualidad para que se dé cuenta que no estamos hablando, como recién decía, señalando Wilbert, de la creencia, sino de la atención de una dimensión esencial y universal en el ser humano. Creo que la formación será nuestro principal fuerte para que esto no ocurra y para instalarlo desde un inicio. Aquí hay una pregunta: ¿qué tan conveniente es iniciar antidepresivos como profilaxis o algún psicoestimulante para aumentar la energía y mejorar los síntomas cognitivos causados por la quimioterapia y la inmunoterapia? No sé si alguien habló específicamente sobre este tema. No sé a quién estaría dirigida la pregunta. Bueno, la siguiente comentario: Dignity Therapy y psicoterapia centrada en el sentido se utiliza en adultos también. ¿Ok? Sí, sí, pero Adelante. bueno, Ok, ajá. también son pacientes muy medicados, ¿no? Los mayores cuando llegan al diagnóstico de cáncer a veces es gente que ya está tomando 20 pastillas de la hipertensión, o sea, son polipatológicos, entonces muchos, por mi experiencia, son reacios. Siempre si se puede evitar la medicación, ¿no? Pero a veces, bueno, en algunos espacios sí que se da, pero mi experiencia es que son bastante reacios. Vienen todavía con el tabú de todo, del psicofármaco, ¿no? Pero sí que se parece que funciona con fatiga, la fatiga cognitiva puede funcionar, sí, en algunos casos. A pesar de que no presenté, también nosotros tenemos estudios mirando estrategias de pacientes para manejar síntomas, como bien mencionaste, Tania: fatiga, insomnia, malestar emocional. Mm, Y uno de los mm, principales hallazgos es también qué reacios son para tomar medicamentos, lo que incluso puede presentar una barrera para tener buena comunicación efectiva con sus mm, oncólogos, sí, porque no sí. quieren recibir un medicamento, un referido de medicamento, pues a veces evitan tener conversaciones sobre el manejo de síntomas, lo cual ha sido un hallazgo bien interesante, y vamos a también estar haciendo publicaciones sobre este tema. Ujú, Pero definitivamente de que que son efectivos, son efectivos. La pregunta es cómo presentarlo de tal manera que sean aceptables para el paciente. sí, Y obviamente también que teniendo en consideración que conozcan, ¿verdad? Que sus médicos están mirando cómo los medicamentos interactúan con unos y otros, y que estos tipos de, ¿verdad?, profesionales de la salud tienen obviamente su conocimiento y su adiestramiento para entender, ¿verdad? Y conocimiento relevante para entender cómo interaccionan los medicamentos y poder también aconsejar a los pacientes sobre ese tema, que es una de las preocupaciones principales que tienen los pacientes al pensar en tomar psicofármacos para otras condiciones, no solamente condiciones de salud mental, sino también para manejo de síntomas, cómo sí, sí. interactúan esos medicamentos con sus tratamientos principales. ¿Qué tan beneficiosos son los ejercicios de respiración diafragmática para los pacientes? Em, Tania, ¿tú hablaste sobre respiración diafragmática? No. No, pero nosotros estamos haciendo una revisión sistemática donde hay muchísimas intervenciones que también incluyen respiración diafragmática, y de la literatura que estamos revisando hemos encontrado que sí demuestran ser efectivos para el manejo de ciertos síntomas y para la mejora de calidad de vida. Es una herramienta que la utilizamos mucho y que parece mentira que mucha gente no. Cuando le dices, ¿usted sabe respirar? ¿No? Bien, en consulta te dice, y tanto, sí, y hacen, "Ah", no, ves que no saben, ¿no? Y es importante usarlos. Ciertamente. Y la pregunta final, esta es para la profesora Fernanda Montaña. ¿Dónde me recomienda formarme en apoyo de la espiritualidad? Bueno, yo puedo sugerirles donde me he formado y donde pertenezco. Yo soy miembro del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica, que fue inicialmente el grupo de espiritualidad de la CEPAL, que quizás muchos de ustedes han escuchado nombrar, formado en el 2004. Hoy es el Foro Iberoamericano y desde allí se están haciendo muchas
propuestas de entrenamiento en acompañamiento espiritual. Así que, bueno, yo por ahí dejé mi correo, si me quieren escribir, los puedo orientar, poner en contacto con el grupo. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por participar en este evento en conmemoración del Día Internacional de Psiconcología y por supuesto a nuestros ponentes y queridos colaboradores por presentar sus programas, intervenciones, investigaciones que están en desarrollo, están siendo implementados. Y obviamente muchas gracias a todos los participantes por participar de este importante panel que estamos realizando en conmemoración del Día Internacional de Psiconcología. Y no quiero irme antes de darle recordarles que nuestro próximo seminario FIPOL va a ser el primer viernes de mayo, creo que es mayo 2, pero es el primer viernes de mayo. Y va a ser el doctor Enrique Soto, va a estar presentando sobre los hallazgos de la Comisión Lancet sobre mujer, poder y cáncer. Él es uno de los comisionados que participaron en este importante proyecto y es una presentación sumamente importante para entender en la interseccionalidad entre género y cáncer y poder, economía, etcétera. Así que les tendemos la invitación a que participen con nosotros en ese seminario. Va a ser primer viernes de mayo, creo que es mayo 2, y no les comparto la hora porque depende de dónde están de dónde se encuentran, pero las vamos a estar compartiendo toda la promoción a través de las redes y enviándolos por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y sin más, les deseamos que tengan una buena tarde, una buena mañana, dependiendo de dónde se encuentren. Hasta luego, feliz tarde. Muy buenas tardes, saludos para todos. Abrazo. Saludos. Muchos saludos.